El hombre a que ninguna esposa sobrevivía, luego de haberse metido con él, no sobrevivía ni miren de qué manera morían. En el pueblo de Valdemar, nadie pronunciaba su nombre en voz alta después del atardecer. Se llamaba Tomás Valcárcel. Era el hombre más rico de toda la región. Dueño de tierras, molinos, almacenes y caravanas que cruzaban la montaña cada mes. Su fortuna parecía no tener límites. Pero su vida, sí. Porque cada mujer que se casaba con él, moría antes de cumplir el primer año de matrimonio. Nadie sabía por qué. La primera esposa fue Elisa Montoro. Murió de una fiebre extraña a los 4 meses. La segunda, Beatriz Ulloa, cayó enferma en invierno. No logró ver la primavera. La tercera simplemente dejó de despertar una mañana. Los médicos nunca encontraron nada concreto. Siempre era una complicación, una debilidad repentina, una enfermedad imprevisible. Pero el pueblo tenía otra explicación. Ese hombre carga con algo oscuro, susurraban en la plaza. No es natural tanta desgracia. Las familias comenzaron a cerrar sus puertas cuando Tomás pasaba. No importaba cuánto oro ofreciera. No importaban las promesas de vestidos de seda, carruajes o criados. Nadie quería que su hija se convirtiera en la próxima viuda, o peor. Durante meses, Tomás intentó negociar. Ofrecía dotes imposibles de rechazar. Campos completos. Casas nuevas. Cancelación de deudas. Pero el miedo pesa más que el hambre. Hasta que un día decidió marcharse. Vendió algunas propiedades y se trasladó a un valle lejano llamado Puerto Claro, donde nadie conocía su historia. Allí fue donde la vio. Se llamaba Amalia Ríos. No era la más hermosa del mercado. Pero tenía algo distinto, serenidad. Una calma que parecía inmune al ruido del mundo. Vendía frutas junto a su padre y su hermano menor. La pobreza se notaba en su ropa remendada, pero también en la dignidad con la que sostenía la mirada. Tomás la observó durante semanas antes de hablarle. Un mediodía, se acercó y le preguntó: ¿aceptarías casarte conmigo? Ella no se rió. No se sorprendió. Solo respondió: aquí quien decide es mi padre. Tomás fue esa misma tarde a la casa de la familia Ríos. Una vivienda pequeña, con techo de láminas y paredes agrietadas por el tiempo. El padre, don Eusebio, era un hombre cansado. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo duro. Tomás habló claro. Ofrezco 30 monedas de oro y una casa nueva para su familia. Don Eusebio guardó silencio largo rato. La pobreza es una sombra pesada. Y la enfermedad rondaba el valle ese año. Las cosechas no habían sido buenas. ¿La tratará con respeto?, preguntó finalmente. Como al mayor tesoro. Y así se selló el compromiso. La boda fue sencilla. Sin grandes celebraciones. Algunos vecinos murmuraron que era extraño que un hombre tan adinerado eligiera a una muchacha tan humilde. Pero nadie hizo más preguntas. Amalia se mudó a la gran hacienda de Tomás, ubicada a las afueras del valle. La propiedad era inmensa. Tenía jardines amplios, fuentes de piedra, corredores largos y una torre antigua que sobresalía en la parte trasera del terreno. Sin embargo, algo llamó la atención de Amalia desde el primer día. Casi oculto entre los árboles, había un pabellón cerrado con rejas negras y ventanas cubiertas. ¿Qué es ese lugar?, preguntó suavemente. Tomás no respondió de inmediato. Es una parte antigua de la propiedad. No tiene importancia. Pero su tono fue cortante. Y Amalia, que era observadora, lo notó. Los primeros meses fueron tranquilos. Tomás era atento. Generoso. Casi demasiado protector. Nunca levantó la voz. Nunca mostró crueldad. Pero siempre estaba vigilante. Si Amalia caminaba hacia el jardín trasero, él aparecía. Si preguntaba por el pabellón, cambiaba de tema. Pasaron 5 meses. Y el valle comenzó a murmurar. Sigue viva. 6 meses. Quizá los rumores eran mentiras. 7 meses. Por primera vez, la historia parecía romperse. Fue entonces cuando, una noche, Tomás anunció: debo viajar por negocios. Estaré fuera varias semanas. Amalia asintió. Antes de partir, él le entregó un pesado llavero con varias llaves antiguas. Estas abren todas las habitaciones de la casa, dijo. Pero hay una puerta que debe permanecer cerrada. Sus ojos se endurecieron por primera vez. Pase lo que pase, no salgas después del anochecer. Si escuchas pasos, si oyes que alguien te llama por tu nombre, no abras. Amalia sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué habría de escuchar algo? Tomás sostuvo su mirada unos segundos demasiado largos. Porque esta casa guarda ecos del pasado. Y sin decir más, partió al amanecer.
La primera noche fue tranquila. La segunda también. Pero en la tercera, Amalia despertó en mitad de la madrugada. Alguien estaba caminando por el pasillo. Lentamente. Arrastrando los pies. Y entonces escuchó su nombre. Amalia. No era la voz de Tomás. Era la voz de una mujer. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Recordó la advertencia. No abrir. No salir. Pero los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Y el picaporte comenzó a moverse. El picaporte se movió una vez. Luego otra. Amalia permaneció inmóvil sobre la cama, con la respiración contenida y las manos aferradas a las sábanas. Amalia, susurró la voz otra vez, más cerca, más clara. No era un susurro agresivo. Era triste. Eso fue lo que la inquietó. La voz no parecía querer hacerle daño. Parecía suplicar. El picaporte dejó de moverse. Los pasos se alejaron por el pasillo, arrastrándose lentamente hasta perderse en el silencio. Amalia no durmió el resto de la noche. Al amanecer recorrió la casa. No había marcas en el suelo. Ninguna puerta forzada. Ningún criado había escuchado nada. Seguramente soñó, señora, dijo la cocinera, evitando mirarla demasiado tiempo. Pero Amalia sabía que no había sido un sueño. Esa noche cerró con llave su habitación. La tercera noche volvió a escucharlo. Pasos. Lentos. Irregulares. Esta vez comenzaron desde la parte trasera de la casa, desde la dirección del pabellón cerrado. El sonido subió por la escalera principal. Se detuvo frente a su puerta. Y en lugar de mover el picaporte, la voz habló desde el otro lado. No cometas mi error. Amalia sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Qué error? Susurró sin darse cuenta. Silencio. Luego, apenas audible. La curiosidad. Los pasos se alejaron. Esa palabra quedó suspendida en su mente toda la mañana siguiente. Curiosidad. Tomás le había prohibido acercarse a una sola puerta. La del pabellón. Durante días intentó convencerse de que debía obedecer. Él nunca le había dado motivos reales para desconfiar. Había sido amable. Protector. Pero también, controlador. Amalia comenzó a notar detalles que antes había ignorado. Los retratos antiguos del pasillo mostraban a mujeres distintas, todas elegantemente vestidas. Ninguno tenía nombre. Ninguno tenía fecha. Pero en todos aparecía Tomás, siempre serio, siempre de pie a un lado, como una sombra. Y todas las mujeres llevaban el mismo collar, una cadena dorada con una piedra azul. Amalia llevó la mano a su cuello. El mismo collar reposaba sobre su piel. Un regalo de bodas. Es tradición familiar, le había dicho él. Esa tarde decidió hablar con la mujer más anciana del servicio, Martina, quien llevaba años trabajando allí. ¿Las mujeres de los retratos fueron familiares de mi esposo? Martina se quedó quieta unos segundos. Fueron parte de la casa. ¿Qué significa eso? La anciana evitó responder. Hay cosas que es mejor no remover, señora. Esa noche los pasos regresaron. Pero no se detuvieron frente a su puerta. Bajaron por la escalera. Se dirigieron hacia la parte trasera. Hacia el pabellón. Amalia se levantó lentamente. El llavero que Tomás le había entregado descansaba sobre la mesa. Pesado. Frío. Prohibido. Se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín. Y por primera vez, vio algo que no había notado antes. Una tenue luz provenía del interior del pabellón. No era intensa. Era como el parpadeo de una vela. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No cometas mi error. La curiosidad. Recordó también las palabras finales de la voz. No abras. ¿Pero qué puerta no debía abrir? ¿La suya? ¿O la otra? Durante 3 días más resistió. Hasta que, en la 7ª noche desde la partida de Tomás, escuchó algo diferente. No fueron pasos. Fue un golpe. Seco. Metálico. Proveniente claramente del pabellón. 1. 2. 3. Como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Amalia tomó el llavero. Bajó las escaleras con el pulso acelerado. El jardín estaba frío. El viento movía las hojas secas. Se acercó a la puerta del pabellón. Era más antigua de lo que parecía. Y tenía una cerradura grande, diferente a las demás. Probó una llave. No encajó. Probó otra. Nada. El golpe volvió a escucharse. Más fuerte. La tercera llave giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido largo.
El interior estaba oscuro. Olor a polvo. A encierro. Amalia dio un paso dentro. Había estanterías cubiertas con telas. Baúles antiguos. Y en el centro de la habitación, un espejo enorme cubierto por una sábana blanca. El aire allí se sentía pesado. Y entonces lo vio. En una esquina, sobre una mesa de madera, había varios collares. Cadenas doradas. Con piedras azules. Exactamente iguales al que llevaba puesto. 1, 2, 3, 4, 5. Amalia retrocedió. No podía respirar con normalidad. Se acercó al espejo. Dudó unos segundos. Y retiró la sábana. Su reflejo la miró. Pero no estaba sola. Detrás de ella, en el espejo, había figuras. Sombras femeninas. Inmóviles. Observándola. Amalia se giró de inmediato. La habitación estaba vacía. Volvió a mirar el espejo. Las figuras seguían allí. Y una de ellas levantó lentamente la mano. La misma voz que había escuchado por las noches habló, ahora clara y firme. Él no puede dejarnos ir. El corazón de Amalia golpeaba con fuerza. ¿Qué eres? Susurró. La figura más cercana respondió. Lo mismo que tú serás, si no rompes el ciclo. El viento cerró la puerta de golpe. La habitación quedó en penumbra. Y desde el fondo del espejo, otra voz distinta, grave y conocida, susurró. Te dije que no abrieras. Amalia se quedó paralizada. Porque esa voz no provenía del espejo. Provenía de la entrada del pabellón. Y Tomás estaba de pie allí. Observándola. Tomás no gritó. No corrió hacia ella. No mostró furia. Eso fue lo más inquietante. Simplemente permaneció de pie en la entrada del pabellón, con la mirada fija en el espejo descubierto. Durante unos segundos nadie habló. El viento agitaba las hojas del jardín y hacía vibrar levemente la puerta entreabierta. Te pedí que no entraras aquí, dijo finalmente, con una calma que helaba la sangre. Amalia tragó saliva. Escuché voces, todas las noches. Decían mi nombre. Tomás bajó la mirada hacia los collares sobre la mesa. Ellas siempre lo hacen. No lo negó. No intentó inventar una excusa. Amalia sintió que el miedo comenzaba a transformarse en algo más fuerte, determinación. ¿Quiénes son? Tomás entró al pabellón y cerró la puerta tras de sí. La tenue luz de una lámpara antigua iluminó su rostro, más cansado de lo que ella lo había visto nunca. Fueron mis esposas. La palabra cayó pesada en el aire. Amalia miró el espejo. Las figuras seguían allí, inmóviles, como si esperaran. ¿Están muertas? Tomás tardó en responder. Sus cuerpos descansan. Pero lo demás, no. El silencio se volvió denso. No las maté, añadió él, anticipando la acusación en los ojos de Amalia. Jamás les hice daño. Pero todas murieron. Tomás asintió, lentamente. Porque esta casa exige algo. El viento golpeó las ventanas del pabellón. Amalia recordó la torre antigua. El aislamiento del lugar. La advertencia de no salir después del anochecer. ¿Qué exige? Preguntó. Tomás respiró hondo. Hace muchos años, antes de que yo naciera, mi familia selló un pacto para salvar estas tierras de la ruina. Las cosechas fallaban. La enfermedad arrasaba. La pobreza era total. Se acercó al espejo, pero evitó mirar directamente las figuras. Un hombre llegó al valle. Prometió prosperidad a cambio de un vínculo. Un lazo permanente entre la familia y la casa. ¿Un lazo con qué? Susurró Amalia. Con aquello que habita aquí. Las sombras del espejo parecieron vibrar levemente. La prosperidad llegó. Las tierras florecieron. El oro comenzó a fluir. Pero cada generación debía ofrecer algo a cambio. Amalia sintió que el aire se volvía más frío. ¿Ofrecer qué? Tomás levantó la vista. Una unión. Ella comprendió antes de que él lo dijera. ¿El matrimonio? Él asintió. La casa necesita un vínculo nuevo cada cierto tiempo. Una promesa sellada con amor verdadero. ¿Y luego? Tomás cerró los ojos un instante. Luego la casa toma lo que considera suyo. Amalia retrocedió un paso. ¿La vida? No exactamente. Señaló el espejo. La presencia. Amalia miró las figuras nuevamente. No parecían aterradoras ahora. Parecían atrapadas. ¿Ellas sabían? No. Esa fue la primera vez que la voz de Tomás se quebró. Siempre creí que podría romperlo.
Que si el matrimonio era sincero, si el amor era real, la casa se saciaría sin reclamar nada. Pero no fue así. No. Amalia llevó la mano a su collar. ¿Esto es parte del pacto? Tomás asintió. Es el sello. Mientras lo lleves, la casa puede encontrarte. El corazón de Amalia comenzó a latir con fuerza. ¿Y si me lo quito? Una de las figuras en el espejo dio un paso adelante. Tomás reaccionó de inmediato. No. Pero era tarde. Amalia desabrochó el collar y lo dejó caer sobre la mesa. En el instante en que la piedra azul tocó la madera, el espejo se oscureció como si una sombra líquida lo cubriera desde adentro. El suelo tembló levemente. Las figuras comenzaron a moverse. No de forma violenta, sino desesperada. Como si buscaran una salida. El viento dentro del pabellón se volvió intenso, aunque no había ventanas abiertas. Tomás la sostuvo por los hombros. No entiendes lo que has hecho. Estoy intentando entenderlo, respondió ella, firme. El espejo emitió un sonido agudo, como cristal tensándose. Y entonces, una de las figuras logró atravesar la superficie. No salió completamente. Solo su mano. Translúcida. Temblorosa. Amalia la miró sin apartarse. La voz que la había llamado noches atrás habló una vez más. No era un pacto de amor, era de miedo. Tomás retrocedió. Basta. Pero la voz continuó. La casa no necesita esposas, necesita herederos del miedo. Amalia sintió que algo encajaba. ¿Herederos? La figura respondió. Cada generación acepta el pacto sin cuestionarlo. Eso lo mantiene vivo. Amalia giró hacia Tomás. Nunca intentaste romperlo de verdad. Él guardó silencio. Y ese silencio fue respuesta suficiente. Había intentado sobrevivir dentro del pacto. No destruirlo. El espejo comenzó a agrietarse. Una línea fina recorrió la superficie desde arriba hasta abajo. Tomás susurró, casi para sí. Si el espejo se rompe, todo lo que sostiene esta casa caerá con él. Amalia pensó en su padre. En su pueblo. En la prosperidad comprada con miedo. Pensó en las mujeres atrapadas. Y tomó una decisión. Se acercó al espejo. Tomás intentó detenerla, pero ella habló con una calma inesperada. Si el pacto se hizo por miedo, solo puede romperse sin él. Apoyó ambas manos sobre la superficie agrietada. El frío atravesó su piel. Las figuras se acercaron desde dentro. No para arrastrarla, sino para sostenerla. El cristal vibró con fuerza. Tomás gritó su nombre. Y en ese instante, una grieta final atravesó el espejo de lado a lado. La lámpara se apagó. El pabellón quedó completamente a oscuras. Y desde la profundidad de la casa, algo, antiguo, invisible, emitió un suspiro largo. Como si hubiera perdido su ancla. Luego. Silencio absoluto.